Buen día, bienvenidos al programa Comenzó Cibercafé, el podcast de actualidad, literatura, música, cine y más. Fines del mes de abril, una semana bastante fría en el centro histórico de Lima, y en esta edición hablaremos sobre las noticias más importantes del ámbito cultural, y en el tema central conversaremos sobre Prosas Apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Eso es lo que tocaremos hoy. Comenzamos repasando brevemente las noticias de actualidad. Voy a acercar un poco más el micro, perdónenme, ahí me parece que está bien. Hace poco entrevistaron a el autor peruano Renato Cisneros y lanzó una frase muy particular que quise utilizarla en esta sección del programa para comentarlo. Y dijo lo siguiente: desconfío plenamente de la palabra éxito. Y esto me hizo recordar una frase de Jean-Paul Sartre también, ¿no? Que el fracaso es parte del éxito. E igualmente rememoré un libro que leí hace mucho ya, titulado Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer. En este libro Andrés Oppenheimer menciona que el fracaso no está muy bien visto, sobre todo en Latinoamérica. Caso contrario a Estados Unidos. En Norteamérica, la palabra éxito, la palabra fracaso sobre todo, tiene vinculaciones con el éxito. En cambio, en Latinoamérica, en el Perú y en sus alrededores, por ejemplo, está mal visto ya el fracaso, ¿no? El fracaso es sinónimo de cerrar las puertas y olvidarnos de ese personaje que es finalmente un fracasado. Y Andrés Oppenheimer utiliza muy bien el caso de Steve Jobs, que es un famoso, que fue un famoso genio de la informática y que fue echado de su propia empresa. Y eso lo representa muy bien en la película titulada Jobs. Y claro, fundó Apple y fue echado de Apple también, ¿no? Y los periódicos lo colocaron en portada titulándolo como fracasado. Y claro, en Latinoamérica eso hubiera sido devastador para Steve Jobs. Bueno, ya quisiéramos en Latinoamérica tener un Steve Jobs, pero eso es otro tema que también plantea Andrés Oppenheimer. Pero el punto capital es que a la semana siguiente Steve Jobs no dudó en buscar dinero, recaudar fondos, convencer a empresarios, y no fue muy difícil, y volvieron a apostar por él. Eso ya es mucho, ¿no? Y ya al mes siguiente tenía una nueva empresa compitiendo con Apple. Ya tiempo después la cosa se mejoró y Steve Jobs volvió a Apple, volvió a ser su dueño, volvió a ser el presidente ejecutivo y las cosas fueron mejor. Pero en ese entonces, después de haber sido despedido, no ocurrió que el personaje haya sido absolutamente desterrado del mapa. Todo lo contrario, aún los empresarios confiaban en él. Me pareció muy llamativo esto, porque esto mismo prácticamente ocurre con Renato Cisneros. Cisneros no ha encontrado el éxito con el primer libro que ha publicado, sino recordemos que ya ha publicado 4 o 5 antes de este. Claro, este ha sido todo un éxito, pero ahora pregúntense, ¿cuántos libros ha tenido que publicar para pulirse como escritor, pero para cautivar gente y para lograr el éxito? Es decir, que no sé si han sido un fracaso sus libros, creo que no lo diría tanto así, pero ha tenido que escribir otras cosas para finalmente llegar al éxito, ¿no? Y ha tenido que enterrar los otros libros que son parte de su pasado y darle prioridad a este, que quizás no es lo mejor que ha escrito, quizás sí, pero me voy al hecho que ya hay una trayectoria, ¿no? Él ha escrito un poemario, por ejemplo. ¿Cuántos conocen de ese poemario? Él anteriormente ha escrito una novela también. ¿Cuántos hablan de esa novela? Muy pocos.
Bueno, esto quizás es la novela mejor lograda de Renato Cisneros, sin duda, pero antes de llegar al éxito ha tenido que tener otros fracasos, en una medida quizás no tan dramática ni extremista, pero fracasos al fin y al cabo, ¿no? Bien, esta semana también han publicado hace poco un artículo muy interesante en El Espectador sobre J.M. Coetzee, que está por Latinoamérica, titulado Callar y luego irse. Un artículo muy interesante. Les recomiendo el libro Desgracia de J.M. Coetzee, que es un premio Nobel sudafricano que en estos momentos está por Latinoamérica. También se acaba de publicar 100 años de soledad, el libro de Gabriel García Márquez, pero en una versión ilustrada. Entonces, hace poco ha salido en España 100 años de soledad ilustrado, el libro de Gabriel García Márquez, pero con dibujos muy interesantes. He estado viendo algunas fotografías en la internet y francamente llama mucho la atención, ¿no? Que alguien se atreva a ilustrar algo que es netamente palabras, ¿no? Hay un árbol genealógico muy interesante también que les recomiendo que vean en internet. Esperemos que esté pronto por acá para poder comentarlo. Aunque muchos críticos están en contra de eso, ¿no? Dicen que lo peor que pueden hacer es dibujar a los personajes que un escritor ha tratado de plasmar en palabras, ¿no? Y cada persona pues tiene un ideal de cómo quisiera que se vea ese personaje, pero bueno, imponerlo también es poco debatible. También, lastimosamente, hace algunos días falleció Miguel Ángel Bastenier, que es un maestro de periodistas español, subdirector del País y catedrático en la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Yo leía mucho a Miguel Ángel Bastenier en Twitter. Él era toda una catedral en Twitter, ¿no? Publicaba muchas cosas en Twitter. Por ejemplo, él estaba en contra de que los periodistas utilicen cámaras escondidas, porque él decía de que esto no le da veracidad al hecho. El periodista ya debe ser veraz, el periodista siempre debe contar la verdad, no debe tener respaldo alguno. Pero ¿qué sucede? Con el transcurso de los años, la trayectoria del periodista se ha visto vulnerada también. Entonces, como que esto le quita credibilidad a al propio oficio, ¿no? Y bueno, por otra parte, acaban de publicar hace poco un artículo también sumamente interesante, me parece, de Hipertextual, me parece que ese es el portal, titulado ¿Cuántos libros existen en el mundo? Y según el ISBN, que es como el código único del libro, según este ISBN, que incluye libros digitales también, hay 143.064.880 libros. Esta es una cifra que se cerró a fines del 2016, es decir, ya ha pasado sus buenos meses el 2017, y esta cifra evidentemente aumenta. Pero en términos generales, hasta el año pasado, hasta fines del año pasado, hubo esta cantidad de libros, ¿no? ¿Cuántos libros existen en el mundo? Según el ISBN, 143.064.880 libros. Sumamente interesante. Y también hace poco salió una noticia de que ha aumentado la producción de libros. Eso es muy alentador para los próximos escritores, ¿cómo no? Bien, ahora sí hablaremos sobre el tema central de esta edición. Siempre suscribo que no soy ningún especialista en literatura, todo lo contrario, estudio periodismo, pero lo hago con el ánimo de enterarnos y conocer aún más. Un poco de agua. A mí me gusta hacer estos podcasts ininterrumpidos porque enciendo el micrófono, pongo un poco de música como para alentar la cuestión, pero al fin y al cabo esta es la esencia, ¿no?
lo que se quiere decir. Muy bien. Hoy haré un breve análisis sobre Prosas Apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Aproveché en comprar este libro debido a la el reciente festejo por el Día del Libro. Muchas librerías tuvieron muchos descuentos muy interesantes y había visto mucho Prosas Apátridas de Julio Ramón Ribeiro, pero aproveché la promoción y dije, tampoco es un libro tan extenso, por ende no cuesta mucho, pero aproveché en ese momento que estaba de descuento y prácticamente estaba ahí olvidado, ¿no? Minimizado, y decidí pues comprarlo. Y para mí ha sido muy satisfactorio leerlo, sobre todo, ¿no? ¿De qué trata el libro? Lo definiría como un libro de aforismos, ¿no? Es como un ensayo filosófico, un diario, y es que Prosas Apátridas es una obra singular, sin duda. Es como un suculento bocado de sabiduría sobre temas tan diversos como literatura, la memoria, el olvido, la vejez, la infancia, el amor y el sexo. Julio Ramón Ribeiro explora nuevas formas de representar una realidad y lo describe de una manera fragmentaria, ¿no? Un estilo elegante y preciso, con ironía y esos tintes de lucidez que hacen que este libro sea sumamente interesante. Prosas Apátridas contiene, en palabras de Ribeiro, textos sin patria, es decir, sin un género literario en específico. Fue entonces cuando decidió reunir todos estos aforismos y publicar un libro. Entiendo que son dos partes, claro, son dos partes del libro. Y es que en 1994, si no me equivoco, se distribuyó la primera parte de Prosas Apátridas y luego de la muerte de Julio Ramón Ribeiro encontraron ciertos fragmentos también y decidieron aumentarlo. Entonces ya son como las Prosas Apátridas aumentadas. Pero al fin y al cabo son sumamente interesantes. Yo tengo este libro que tengo en mis brazos, es Prosas Apátridas de Julio Ramón Ribeiro, que se publicó originalmente en 1994, pero yo tengo la edición del 2013 de la editorial Planeta. El número de páginas es de 111 páginas en total y son 200 aforismos. Yo lo he decidido denominar así, ¿no? Como libro de aforismos, pero cada quien tendrá su propia interpretación. Son como 200 aforismos, son como 200 párrafos, 200 aforismos que tratan de abordar temas en general. Y hay, déjenme decirle, uno que otro cuento escondido por acá, ¿no? Hay un cuento que me pareció sensacional de Julio Ramón Ribeiro, que habla sobre una niña que tiene una enfermedad terminal y describe prácticamente sus últimos días. Trata de explicar Julio Ramón Ribeiro que él conocía a la niña, pero en realidad no se sabe hasta sería interesante. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Si finalmente conocí o no a la niña, pero bueno, en la mente de un escritor muchas cosas pueden llegar a ser ficción, no lo sé, pero me quedo pensativo con esto porque fue una muy buena descripción. Es un aforismo de una página y media, que más que un aforismo es un cuento prácticamente, ¿no? Y tiene ese dosis de realismo genial. Por eso digo que hay muchos cuentos por aquí incompletos, inacabados, pero son sumamente interesantes, así que se los recomiendo. Voy a leer uno, que habla sobre escribir, me parece, ¿sí? Bueno, también habla, por ejemplo, acá sobre el relato, sobre la embriaguez, sobre el acoso sexual. Hay un breve párrafo sobre el acoso sexual excelente que trata de comparar el acoso sexual en términos generales
porque también aborda temas como el acoso sexual en España, Italia, inclusive en Argelia y en Túnez, brevemente, ¿no? Pero trata de exponer un panorama general del acoso sexual en Europa, inclusive. Claro, es un tema muy controversial aquí en el Perú, muy tocado, inclusive algunos deciden no hablar del tema, pero me llamó mucho la atención de que no se centren en el acoso sexual en el Perú, sino acoso sexual en términos generales, acoso sexual aquí y en la China. Y bueno, rememora una cierta cantidad de países, muy interesante también. Bueno, yo he elegido uno brevemente para leerles, ¿no? Habla sobre la escritura y es el aforismo número 85. La única manera de comunicarme con el escritor que hay en mí es a través de la liberación solitaria. Al cabo de unas copas, él emerge y escucho su voz, una voz un poco monocorde pero contigua, por momentos imperiosa. Yo la registro y trato de retenerla hasta que se va volviendo cada vez más borrosa, desordenada y termina por desaparecer cuando yo mismo me ahogo en un mar de náuseas, de tabaco y de bruma. Pobre doble mío, a qué pozo terrible lo he relegado, que solo puedo tan esporádicamente y a costa de tanto mal entreverlo. Hundido en mí como una semilla muerta, quizá recuerde las épocas felices en que cohabitábamos, más aún en que éramos el mismo y no había distancias que salvar ni vino que beber para tenerlo constantemente presente. Así es, finalmente puedo decir de que Prosas Apátridas es un libro muy entretenido, tiene sí cosas interesantes también. En términos generales, bueno, es que también no todas las páginas pueden decir cosas interesantes, ¿no? A ver, dígame un libro que en todas las páginas digan cosas interesantes, es muy difícil, pero esa es la aventura de la lectura. Escarbar y escarbar hasta encontrar algo que te llame poderosamente la atención. La valoración final, en términos generales, le coloco 3 estrellas de 5. Recuerda escríbenos en la caja de comentarios si quieres opinar sobre los temas que hemos desarrollado en el programa o etiquétanos en las redes sociales si tienes algún tema de interés particular y quieres que lo comentemos en el próximo episodio. Estamos llegando al final de esta edición, esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes, nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.